Creación de ontologías. Este trabajo fue desarrollado por Ludwig Miguel Quiñones 2004-12873 y Luz Fernando Salazar Rivera 93-17787 para el curso de Inteligencia Artificial 1, sección A. ¿Qué es una ontología? Es una especificación formal y específica de los términos y relaciones entre los términos de un mismo tema. Es decir, es una especificación formal o matemática. Podemos hablar de algo completamente normal para describir o categorizar las relaciones que hay entre diferentes términos o conceptos que hay para un determinado dominio o tema. Un ejemplo para asociar esto, podemos hablar de las taxonomías que categorizan sitios web. Podemos ver que Yahoo al principio solo ponía categorías de sitios web y podíamos ir de lo más general hacia lo más específico dependiendo de lo que estábamos buscando. Otro ejemplo de una ontología de uso muy común es la categorización de productos que utiliza Amazon. Por la cantidad exagerada de productos que ellos manejan, tienen que tener una forma automática de categorizar sus productos para que sea fácil hacer mantenimiento de esa información y para que sea fácil para el usuario hacer búsquedas. También hablamos de lenguajes un poco más técnicos, más orientados a la creación de ontologías, como el Resource Description Framework, que es un lenguaje para codificar conocimiento en páginas web. Se utiliza para la construcción de agentes web. Por ejemplo, usamos un lenguaje llamado DAML, desarrollado para el Departamento de Defensa, y que se usa mucho en la construcción de agentes inteligentes en la web. También tenemos el Unified Medical Language, que es un lenguaje que nos sirve para describir la condición clínica de algún paciente, y esa información se traslada a diferentes médicos o especialistas en diferentes lugares del mundo, y con una especificación formal es más fácil tomar decisiones y serían más acertadas. También las Naciones Unidas trabajan en ontologías para poder mantener información común de diferentes lugares en un momento determinado. Otra definición, podemos hablar que una ontología define un vocabulario común para que diversos investigadores o agentes puedan compartir información de un dominio determinado. La idea es describir, hacer algo formal para que todo el mundo lo entienda. El objetivo sería entonces de una ontología compartir entendimiento común entre personas y agentes de software, reutilizar el conocimiento de un dominio, explicitar suposiciones de un dominio, ir eliminando las suposiciones y hacerlas explícitas. Poco a poco, como veremos más adelante, una ontología se desarrolla de forma iterativa, por lo cual es necesario que tengamos un conocimiento que se autorretroalimente y se aumente el mismo. También separamos el objetivo de separar el conocimiento de la operación para hacer una descripción fácil y utilizar el conocimiento de una manera más óptima. Y también sirve en el mismo desarrollo del dominio por medio de la ontología como una herramienta de análisis del conocimiento. Entonces, el objetivo principal es compartir el conocimiento común de la estructura de la información entre personas y agentes de software. Un ejemplo, por ejemplo, hablamos del lenguaje unificado de médicos, Unified Medical Language, en el cual vemos que diferentes especialistas se comparten información médica y logran tomar decisiones. Entonces, eso es más fácil para un grupo, digamos, diverso, ¿verdad? Entonces la palabra clave es comunicación. Observaciones que debemos tomar antes de empezar a hablar del desarrollo es que desarrollar una ontología de un dominio no es en sí mismo un objetivo. La ontología solo es un medio. En comparación, desarrollar una ontología es como definir un conjunto de datos y sus estructuras para que otros los usen y para que se vaya mejorando iterativamente. Un ejemplo como el que se menciona en el documento base de esta presentación es el ejemplo de vinos, restaurantes, recetas. El conocimiento de los vinos, la asociación con los restaurantes y las recetas que proporciona el restaurante nos da una mejor operación de los restaurantes que usan esta ontología. Sin embargo, la ontología solo es un medio para lograr ese objetivo.
Hay varios sistemas para generación de ontologías. El documento habla de Protege 2000. Sin embargo, hay otros como Ontolingua, Quimera y Classic. Podemos comparar el diseño de ontologías con el diseño orientado a objetos. El diseño orientado a objetos es operacional, mientras que el diseño de ontologías es estructural. Hablamos que en el diseño orientado a objetos lo principal son las clases y relaciones entre clases. En el diseño de ontologías la diferencia consiste en que hablamos de estructuras, propiedades de la estructura de las clases. Igual que en el desarrollo o diseño orientado a objetos, no hay una forma correcta de desarrollar ontologías, aunque existen diferentes metodologías. Una ontología formalmente entonces es una descripción explícita y formal de conceptos en un dominio de discurso. Propiedades que describen características y atributos de concepto y restricciones. Es decir, descripción de clases con características y restricciones. Una base de conocimiento está constituido por una ontología más un conjunto de individuos que utilizan la ontología. Entonces hay una línea muy delgada entre donde termina la ontología y empieza una base de conocimiento, que está dada por el uso y la evolución que le puedan dar los individuos asociados. Las partes de una ontología, principalmente las clases, que son el centro de las ontologías, describen conceptos en un dominio. Las clases se pueden instanciar, igual que los objetos, y una clase puede tener subclases, es decir, son categorizadas. Eso es muy importante porque la ontología en sí es una clasificación. Los slots o propiedades definen características de una clase o de una instancia de una clase. Los pasos para definir una ontología básicamente son estos. Definir las clases en la ontología, los conceptos, organizar las clases jerárquicamente en una jerarquía taxonómica, definir los slots o propiedades y sus valores permitidos, llenar los valores de slots para las instancias y determinar sus dominios y rangos válidos. Una definición gráfica podría ser esta. Tenemos los cuadros negros las clases, los cuadros rojos las instancias de estas clases, y los enlaces directos son las propiedades que indican el funcionamiento de las clases. Los enlaces internos indican instancias de o que es una subclase de. La ingeniería del conocimiento es el uso de mejores procedimientos para desarrollar ontologías. Aquí hablamos de mejores procedimientos, cosas como el enfoque iterativo, el abordar de manera frontal el trabajo con una ontología, el volver, afinar y añadir detalles o ser iterativos, discutir decisiones de modelización con expertos y otras ontologías, y determinar pros y contras de las soluciones propuestas. ¿Cuáles son las reglas fundamentales? No hay una forma correcta de modelar un dominio, siempre hay alternativas viables y la mejor solución siempre depende de la aplicación. El desarrollo de ontologías es iterativo, es decir, se tiene que revisar y entender, evaluar y mejorar. Los conceptos en la ontología deben ser cercanos a los objetos reales, ¿verdad? Físicos y lógicos, y las relaciones entre ellos también deben serlo. Estamos hablando de que los conceptos serán identificados como sustantivos y las relaciones se definen o se pueden describir más fácilmente como verbos. El desarrollo de ontologías. En el desarrollo de ontologías hablamos de que la misma ontología ayuda en su desarrollo iterativamente. Eso es muy importante. Depende mucho también de para qué es que se va a usar. Y eso también se puede saber en el desarrollo iterativo de la ontología. El uso va a determinar las alternativas posibles que puede tomar la evolución de la ontología. Una ontología es un modelo de la realidad. Después de la versión inicial se debe evaluar y depurar. Entonces debemos determinar el dominio y el alcance de la ontología y respondernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el dominio a cubrir? Es decir, ¿qué conjunto de conceptos vamos a cubrir? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Para qué tipo de preguntas debe proveer respuesta?